Hola, espero estén bien. Vamos a calcular datos agrupados, agrupar datos. Entonces tengo una serie de datos y debo agruparlos para calcular medidas desde central. Entonces yo primero lo que tengo que hacer es cuántos datos tengo. Entonces yo miro cuántos datos tengo. Los señalo con Excel y aquí al final, aquí en un cuadrito me va diciendo cuántos datos tengo. Tengo 35 datos. Ahí aparecieron 35 datos. Si no, acá abajo en la ventanita de Excel dice que tengo 35 datos. Perfecto. Entonces, n igual 35. Ahora debo calcular el máximo y el mínimo. Entonces, máximo y mínimo. Si quiero hacerlo a mano, pues yo tengo que ordenar los datos para encontrar rapidito el máximo y el mínimo. Entonces yo lo que hago es marcar los datos y ordenarlos. Datos, lo ordeno, datos, ordenar. Entonces me está diciendo que tengo una columna de datos de menor a mayor, listo, aceptar. O sea que el mínimo es 0.72 y el máximo es 2.55. Pero también pueden usar fórmulas de Excel para calcularlo. Escriben aquí más MAX, máximo, y señalan los datos. Y ahí le ubica el máximo de una sola, le da 2.55. Y para el mínimo le da más min, y van y seleccionan sus datos, y eso les produce el mínimo. Entonces debe dar el mínimo, o sea, el primero que está ahí. Mínimo, listo. Y ahí dio puntos de 3, perfecto. Lo siguiente que te voy a calcular es el rango. El rango se define como el máximo menos el mínimo. Entonces, hacemos la resta. Más el máximo menos el mínimo. Perfecto, entonces ya tengo que hacer el rango. Lo siguiente que calcular es el número de clases, que se nota con C. C igual número de clases. Y el número de clases se calcula con la siguiente fórmula. 2 a la número de clases, 2 a la C, debe ser mayor o igual que n. Entonces vamos a calcularlo. Entonces toca buscar un número que elevado a la 2 me dé mayor o igual que 35. Entonces empezamos 2 a la 1. Entonces a la 1 no sirve porque me va a dar 2. 2 elevado a la 1 da 2. 2 por 1, 2. 2 a la 2. 2 a la 2 no sirve 2 porque 2 a la 2 da 4. No sirve. 2 a la 3 no sirve 3 porque 2 a la 3 da 8. Perfecto, no sirve. 2 a la 4 no sirve porque 2 a la 4 da 16. 2 a la 5 no sirve porque 2 a la 5 da 32. Y 2 a la 6, ese sí sirve porque dio 64, dio mayor o igual que 35. Entonces ese me sirvió, o sea que C vale 6. C igual 6. 6 clases. Perfecto, ahora se calcula el ancho de clase, que se define como el rango sobre el número de clases. Entonces sería más el rango sobre el número de clases, que es 6. Y da 0.3005, es el rango. Ahora sí empezamos a armar nuestras clases. Entonces, clases. Lo primero que hago con las clases es poner el dato mínimo. Entonces voy y lo pongo, 0.72. Y empiezo a aumentar el ancho de clase, que sería más más el ancho, que es 0.35. Me tienen que dar 6 clases. En la sexta clase me tiene que dar el máximo, que es 2.55. Si no, está mal. Entonces la siguiente clase arranca en este extremo y le sumo el ancho de clase, más más el ancho. La siguiente clase arranca en este extremo y de nuevo a este extremo le sumo el ancho de clase. Llevo 3 clases, 1, 2 y 3, son 6. La sexta me tiene que dar 2.55. La siguiente clase es este extremo y le sumo el ancho de clase. Y así sucesivamente. Entonces, calcular las clases, ahora procedemos a calcular la marca de clase. La marca de clase es el promedio de cada clase. Entonces lo calculamos como más, abro paréntesis, el primer dato más el segundo extremo sobre 2. Y ahora lo que hacemos es añadirle el ancho de clase, más más el ancho de clase, que es 0.35. Y para que me rinda, pues lo aseguro, le doy F4, lo aseguro y jalo. Y no estoy haciendo acá ratico. Y ahí tengo todas las marcas de clase. La siguiente información, o sea, la siguiente columna es la frecuencia, que se nota con N minúscula, o con F. Frecuencia. Y la frecuencia es la cantidad de datos
que hay en cada clase, o sea, cuántos datos hay entre 0.72 y 1.025. Entonces habría 1, 2, 3 y 4. Entonces hay 4 datos en la primera clase. Los marco con amarillo porque van esos. Ahora la siguiente va de 1.025 a 1.33, entonces sería 1 hasta 0 a 1.33. No hay ni uno, hay 0 datos. Si me voy a entender porque de 1.025 a 1.33 y aquí hay 1.37, se pasa, o sea, no hay 0 datos, se pone. Ahora entre 1.33 y 1.63, entonces habría 1, 2, 3, 4 y 5 datos, porque el siguiente se pasa. Entonces aquí habría 5 datos. Y así sucesivamente. Bien, cuadrar las clases o la frecuencia de las clases, lo que hago es sumar y me tiene que dar 35 datos. Si no me da 35 datos es porque lo tengo mal. Entonces sumemos a ver si es verdad. Más suma de las frecuencias y me tiene que dar 35. Está perfecta. Si no, estaba mal. Bien, la siguiente columna se llama la frecuencia relativa y se nota con H minúscula. La frecuencia relativa se calcula como cada frecuencia sobre el total. Entonces sería más la primera sobre el total, que son 35. Voy a poner aquí 35 para no estar repitiendo. Y eso me da el porcentaje porque es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ahí la jalo, también se interpreta como probabilidad. Entonces acá lo que hago es ponerle porcentaje porque me quede bonito y ya. ¿De acuerdo? Entonces acá me quedaría que 11.4% de los datos están en la primera clase. 0% de los datos están en la segunda clase, o sea, de estos datos, de este tipo de datos no hay. 14% de los datos están en la siguiente clase, 48% están en la siguiente clase, 17% en la siguiente clase y así sucesivamente. ¿Está claro? Bien. La siguiente columna se llama la frecuencia absoluta acumulada y se nota con N mayúscula. Bien. Y consiste en acumular las frecuencias absolutas. Entonces, la primera frecuencia absoluta más la primera frecuencia más la siguiente frecuencia absoluta y así sucesivamente. Vale, listo. Entonces ahora sí, la siguiente columna se llama la frecuencia relativa acumulada. Ya hicimos la absoluta acumulada, ahora viene la relativa acumulada que se nota con H mayúscula. Y si la frecuencia absoluta acumulada fue acumular las frecuencias absolutas, pues la relativa acumulada será acumular las relativas. Entonces acumulémoslo, más la primera relativa, más la primera relativa, más la segunda relativa, y así sucesivamente. Bien, terminada la tabla procedemos a ponerla bonita, ponerle títulos e interpretar datos. Entonces la marcamos toda y le hacemos cuadrícula. Perfecto. Le ponemos bonito el título ahí, color azulito, el color que quieran, y lo centramos. Marcamos todo y centramos. Perfecto. Y ahora, esto supongamos que son pesos de un producto, entonces tabla de frecuencias de los pesos de un producto X. Bien escrito, ¿no? Tabla de frecuencias de los pesos producto. Y se pone la fuente, siempre hay que ponerlo. Entonces, fuente empresa tal, fuente empresa X. Siempre hay que ponerla. Bien. Y ahora interpretemos algunos datos. Entonces, los productos se pueden expresar en 6 clases. La primera clase está formada por productos que van de 0.72 kilos a 1.05 kilos. Y así sucesivamente. La sexta clase va con productos que pesan de 2.2 a 2.55 kilos. Muy bien. El peso promedio del tercer grupo de productos es de 1.48 kilos. 17 productos, voy poniendo con amarillito lo que estoy interpretando. 17 productos pesan entre 1.63 y 1.94 kilos. Un 14%, aquí se dice la palabra un, nunca se dice la palabra el, porque puede haber datos repetidos, puede haber frecuencias repetidas. Un 14% de los productos pesan entre 1.33 y 1.63. Se dice la palabra un, aquí se dice la palabra un. Listo. Aquí se dice la palabra el. Bueno, el porcentaje, aquí no. Control X, control V. Aquí se dice la palabra el. Acá se interpretaría esto como
9 productos pesan entre, como es una acumulada, entre 0.72 y 1.63 kilos. 32 productos pesan entre 0.72 y 2.24 kilos. ¿De acuerdo? Porque estoy acumulando. Acá dice, el 25% de los productos, 25.7% de los productos pesan entre 0.72 y 1.63 kilos. El 11% pesan entre 0.72 y 1.33 kilos. ¿De acuerdo? Así se interpreta. Aquí con la palabra el, aquí con la palabra en, aquí se interpreta acumulado 26 entre tanto y tanto. Listo. Bien, ahora vamos a proceder a graficar la frecuencia relativa. Las frecuencias relativas normalmente se grafican con tortas. Entonces vamos a graficar una torta. Estas van a ser las clases. No voy a utilizar estas clases, sino esta marca de clase. Porque como lo tengo en dos columnas, ahí se le va a quedar difícil graficarme las dos columnas. Se le entiende columna por columna. Como entiende columna por columna, voy a utilizar la marca de clase y la frecuencia relativa. Pero uno normalmente utiliza la clase y la frecuencia relativa. Pero aquí voy a usar la marca de clase. Entonces, yo señalo la marca de clase, le doy control y señalo las frecuencias relativas. Ya le doy insertar y hago una torta. Entonces ya la tengo. Clase 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora le doy clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y entonces me aparecieron fue las marcas de clase. Entonces me está tomando las marcas de clase. Como me está tomando el pelo, que es la verdad, entonces voy a hacer solo a graficar las frecuencias relativas y ahorita le pongo las clases. Entonces señalo las marcas de clase, las frecuencias relativas, le doy insertar y marco las clases. Ahora sí ya. Este sería el gráfico, este es del 48% que consumía casi toda media torta. Ahora doy clic derecho y agregar etiquetas de datos. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría las clases. Lo que pasa es que no tengo estos datos para marcarlos. Vamos a intentarlos marcar. Bien, entonces yo tuve que organizar los datos en una sola columna, los datos de las clases. O sea, de punto 72 a 1025 lo puse en esta sola celda, de punto 72 a raya 025. Para poder hacer aquí la gráfica, porque si no me toma el pelo, voy a borrarla nuevamente y voy a volver a hacer ahí. Entonces estaría formado por estas clases, control, oprimo el control y saco las frecuencias relativas. Entonces así, insertar y una torta. Perfecto, entonces me aparece acá que estas son las clases, pero no me gusta verlas así porque me tengo que estar echando ojo a ver cuál corresponde y aquí están los porcentajes. Me paro sobre la torta, doy clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y ahora sobre las etiquetas le doy clic derecho y formato de la etiqueta y ahí le digo que me muestre el nombre de la categoría. Entonces allá me salió. ¿Qué significa eso? Que la primera clase que va de 0.72 a 1.25 corresponde al 11.4%. Vamos a ver si es verdad. Voy a sacar esto aquí a un lado. Esta la puedo sacar. Ella va quedando más bonita. Esta la puedo sacar. Esta la saco y me va quedando más bonita. Listo. Entonces buscamos la del 11.4%. Que corresponde a esta clase. Y esa sería esta. Voy a control Z. Voy a jalarla para un lado para que la miren ahí. Sale con la lineecita. Ahí está. Este gráfico corresponde al 11.4%. Puedo suprimir estos datos de acá. Ya me quedé ahí. Aquí pongo distribución de los pesos y ya. Distribución pesos del producto X. Pesos producto X. Y listo. Eso es.